próximos minutos con el doctor Diego Ordóñez, secretario de Seguridad Pública y del Estado, en su nuevo cargo y una multiplicidad de tareas que están en sus manos. Quisiera primero pedirle un comentario sobre la decisión del Parlamento al respecto del veto presidencial de la ley de uso legítimo de la fuerza. ¿Cuál sería su comentario de lo que ha hecho la mayoría en la Asamblea Nacional y qué opciones legales y jurídicas le pueden quedar al Ejecutivo para seguir adelante con algunos de los temas de la ley de uso legítimo de la fuerza que parecían indispensables para garantizar la tarea policial, siempre dentro del marco del respeto a la Constitución y los derechos humanos? Doctor Ordóñez, buenos días, le escuchamos. Gonzalo, muy buenos días, gracias por la entrevista y un saludo a todos que nos escuchan. Bueno, digamos que la reforma contiene varios puntos que son muy cuestionables, ¿no? Y no quisiéramos tener que decirlo de esta manera, pero la verdad es que es así. Y quisiéramos tener una asamblea no más próxima a una agenda de seguridad que fortalezca y no genere dudas sobre el apoyo y digamos el respaldo que debe tener la Policía Nacional en relación con la actividad que realiza tanto en el mantenimiento de orden público frente a la violencia y frente a la delincuencia. Estas reformas establecen normas, artículos muy preocupantes, ¿no? Muy preocupantes, que generan preocupación en el mando policial, en quienes, no solamente los altos jefes de la fuerza policial, sino también todos aquellos que tienen alguna responsabilidad de mando dentro de la institución policial. Lamentablemente, como se ve en la votación, como se ve en el discurso político, observamos que en la Asamblea hay bastantes de aquellos que defienden, auspician, apoyan, incluso llegan a sacralizar la violencia, y más bien se ponen de ese lado en contra de aquellos que están llamados por la ley y por la legitimidad del uso de fuerza a defender la seguridad de los ciudadanos, ¿no? Hay una norma, por ejemplo, ¿no? El artículo 10G, cuando habla si mal no recuerdo, el artículo 10G, cuando se habla de rendición de cuentas, ¿no? Incluye a la cadena de mando, ¿no? A la conducción política o estratégica, operativa, ¿no? Como responsables de actos que puedan cometer quienes están en la acción operativa directa. Por ejemplo, en el último episodio hubo un accidente, ¿no? Está en proceso de investigación de un ciudadano que recibió el impacto de una bomba lacrimógena y eso produjo su deceso. Los policías salen a la calle con una instrucción de precautelar el orden, resguardando los principios de derechos humanos, ¿no? Resguardando los principios establecidos en los convenios internacionales y las prácticas que corresponden a su tarea frente a esos actos de violencia. Pero si sucede algo así, supondría entonces que la cadena de mando, llegando a los niveles estratégicos, sean responsables de eso. Esto es evidentemente una norma que establece, que transfiere la responsabilidad. Y me parece a mí que eso genera un nivel de incertidumbre entre quienes organizan el trabajo estratégicamente, quienes toman las decisiones operativas y quienes ejercen ya en el campo, en los actos, la actividad de control y eventualmente, sin duda, de represión, ¿no? Ahora, quizá el corazón de todo el problema es que vuelve la pregunta: ¿a quién sirven las leyes? ¿A quién deben servir las leyes? ¿Cuál es el propósito de tener un marco legal, de vivir en sociedad, de vivir protegidos frente a las amenazas de la inseguridad, del crimen, de hechos violentos que pueden suscitarse en una calle? Yo pongo un ejemplo lo más
sencillo y hasta simple posible. Una señora que está en su tienda en una esquina, de repente llega alguien y le tira piedras, ¿y a quién debiera proteger el policía? ¿Al señor que tira la piedra o a la señora que está haciendo su trabajo diariamente? Más allá de las obvias consideraciones que ha hecho usted del respeto al marco legal, a los derechos humanos, que son derechos universales, al respeto al derecho incluso a la protesta, que es algo muy distinto al uso violento de muchas personas, que muchas personas hacen durante las protestas. Son cosas distintas, pero la gente que quiere ordenamiento jurídico, quiere que la policía le proteja, que la policía esté a su servicio, y no una policía timorata que no puede actuar, que diga, bueno, si yo voy a sacar un arma para defenderme o para evitar tal o cual acción, me voy a ver absolutamente atacado, presionado por una serie de reacciones jurídicas. Entonces, me parece que eso desvirtúa el concepto. No queremos de ninguna manera una policía represiva, una policía prevalida de la fuerza para una represión brutal, ni mucho menos, pero tampoco una policía timorata que no pueda cumplir con su tarea, que es proteger a la sociedad, proteger los bienes públicos y privados, ¿no? Ahí me parece que está el corazón del problema, más allá de los detalles de cada uno de los artículos. Doctor Ordóñez. Bueno, en el fondo, en los detalles uno puede advertir en las distinciones. Ajá, claro. Y aquí lo que estamos evidenciando es que estamos trastocando los roles, los conceptos. ¿Cuál es la responsabilidad del Estado, Gonzalo? La responsabilidad del Estado es brindar seguridad a los ciudadanos, es proteger a los ciudadanos. Claro. Proteger su vida, proteger sus bienes, su integridad, ¿no? Si yo mañana soy un albañil y quiero pasar a mi obra, el Estado debe garantizar que yo pueda circular por las calles y que no me bloqueen y que yo pierda mi trabajo por... O la provisión de alimentos, Gonzalo, que los vehículos puedan transitar, o la provisión de medicamentos, de material quirúrgico, ¿no? Todo eso. De las ambulancias. Exacto. Entonces, la obligación fundamental del Estado es dar garantía y protección. Nosotros debemos proteger a los ciudadanos. Pero para ponerle la evidencia por delante de cuáles son las intenciones políticas que tiene esta Asamblea. Aquí quieren enjuiciar políticamente al ministro Carrillo, y una asambleísta a voz en cuello le gritaba fascista y le decía que él ha ordenado matar. ¿Cuántos muertos hay, pues? Bueno, la policía no usó armas de fuego, ¿no? Eso sí hay que decirlo con claridad. Exactamente. Pero ¿qué dicen estos asambleístas? Perdidos la cabeza, enteguecidos, ¿no? Obnubilados por la pasión y el deseo de perseguir a aquellos que lo que quieren es garantizar el orden. Fascistas. Bueno, hay que hacer respetar el orden. Eso no es fascismo. Fascismo es represión política. Fascismo es anular al opositor. Ahora, parece que hay un sesgo a veces político, ideológico, ¿no? Yo veo que las fuerzas del orden en Chile, en el Chile del presidente Boric, tienen que a veces hacer uso de la fuerza para reprimir manifestaciones, ¿no? Entonces, cuando se trata... ¿Ah? En todo lado, pues, claro. ¿Qué hay que hacer? En Estados Unidos, en Francia, qué sé yo. Para eso están las Fuerzas Armadas, para garantizar que los ciudadanos tengamos protección. Pero aquí lo que quieren es, ¿no?, que los policías, que los ministros que están a cargo del área, como el caso del ministro del Interior, terminen siendo asustados, amedrentados por un ataque político, que lo que hace es generar esto, lo que usted acaba de decir un momento, la preocupación de que si en el ejercicio de mis funciones voy a terminar yo siendo sancionado. Eso pasó con la Asamblea cuando amnistió a los delincuentes de octubre del año 19, y sin embargo policías y militares siguen enjuiciando. Siguen con juicios, claro. Eso es un contrasentido, ¿no? Porque si había una amnistía general, pues debía ser general, a todos. Ahora, yo tampoco soy partidario de las amnistías a los delincuentes, ni a los terroristas, ni mucho menos. Hay otro tipo de amnistías que pueden ser consideraciones políticas, pero esa amnistía general, ya estamos pagando las consecuencias de eso, ¿no? Es que los que amnistiaron en octubre del 19 volvieron a intentar quemar Quito en junio del 2022, pues. Y lo volverían a hacer.
Pero claro, pero como tienen apoyo político, como tienen sus voceros dentro de la Asamblea, como tienen los representantes que defienden el interés de los violentos y la acción de los violentos, en contra de lo que le interesa al conjunto de los ecuatorianos, terminamos con estos incentivos. Como son mayoría en la Asamblea, no son mayoría en la calle, no son mayoría en el país, son mayoría en la Asamblea, resulta que ellos son los que levantan la mano y nos imponen una ley, ¿no?, y unas normas que lo que hacen es reducir, limitar la capacidad que tiene el Estado, la fuerza pública, la fuerza armada, la fuerza policial, para dar seguridad a los ciudadanos. Ahora bien, esta asamblea durante casi un año ha ido tratando una serie de proyectos que tienen que ver con la seguridad pública, entre otros el que presentó el gobierno en diciembre. Se discutió, hubo una serie de consideraciones, se escuchó a técnicos, especialistas, por supuesto también la voz de los políticos que están representados en la asamblea, se escuchó a los jefes policiales. Sin embargo, sale así el proyecto y llega el veto y se insiste en el asunto. Yo le preguntaba por eso, ¿qué resquicios legales quedan? ¿Hay alguna manera de acudir, no sé, ante la Corte Constitucional para revisar al menos alguna de las normas a fin de que la policía pueda cumplir su trabajo? Y desde luego jamás estamos diciendo que la policía se convierta en un ente represivo ni en un brazo de lucha política, ni mucho menos, pero sí cumplir su trabajo, que es lo que dice la Constitución y la ley, y para lo que está al servicio de la gente. Para eso pagamos impuestos a los ecuatorianos, para tener seguridad, para tener una policía que nos responda, que sea práctica, que tenga el equipamiento adecuado, que creo que ese es el gran tema, ¿no? Y deberíamos pagar también impuestos, Gonzalo, para tener una asamblea que responda a los intereses de la gente, y no a los intereses ideológicos, a los sesgos. Pero ahí están los votantes, ¿no? Los votantes ponen los asambleístas, Diego. Así es. Eso a veces no nos damos cuenta, ¿no? Sí. Y ahora que se avisora una nueva elección, ojalá que haya la sabiduría como para entender que en el voto estamos poniendo en manos de un tercero nuestro destino. Por ejemplo, proteger a Quito, para el caso concreto de la capital, alguien que proteja a Quito cuando hay esas manifestaciones, o alguien que por lo menos sea un líder para proteger todos los conceptos de convivencia civilizada en la capital, yo creo que es esencial para un líder, pero bueno, no sé, ya los votantes tienen su propio punto de vista y esa es parte de la democracia. Yo le decía, ¿qué resquicios quedan en la Constitución, en la Corte Constitucional, en la norma para de algún modo salvar algunos de los temas claves de la ley de uso legítimo de la fuerza? Bueno, vamos a iniciar por una acción constitucional sobre las normas que, como aquella que le acabo de leer, que son claramente inconstitucionales, ¿no? Y hay otras igual. Y por lo demás, pues hay que tratar de organizar, ¿no? Tratar de organizar la actividad, ¿no? El soporte que el gobierno tiene que dar y la actividad misma de la fuerza del orden para que puedan hacer su tarea como necesitamos que se cumpla, ¿no? ¿Es viable esto? Más allá, antes de cualquier pronunciamiento de la Corte Constitucional, ¿esta reorganización es viable? ¿En qué sentido? Mientras espera el pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre los temas que hemos mencionado en la ley de uso legítimo de la fuerza. Hay que acomodar las capacidades operativas, la línea de acción a estas normas, ¿no? Porque hay que evitar pues incurrir en alguna acción que luego pueda ser contraproducente a la Policía Nacional y a sus miembros, ¿no? Y esto hay que ser muy cuidadosos, ¿no? Por eso es tan digamos, de alguna forma decepcionante y en cierta manera indignante el que tengamos que tener que combatir no solamente a la delincuencia, sino a aquellos que quieren defenderla. Estamos dialogando con Diego Ordóñez, secretario de Seguridad Pública y del Estado. Ayer, en la Cancillería, el Palacio de Naja, se presentó un informe de Naciones Unidas donde habla de la captura de drogas. El Ecuador, con Colombia y Estados Unidos, es uno de los países donde más drogas se captura. Esta podría ser considerada una buena noticia, pero también una mala noticia. Buena en el sentido de que hay una acción efectiva del Estado por controlar el paso, tráfico, o como se lo quiera llamar, de drogas en el Ecuador. Por otro lado, quiere decir que el Ecuador
está en la mira de los grandes carteles para ser, si se quiere, cabeza de playa de muchas de estos embarques. ¿Qué opina Diego Ordóñez al respecto? Estuve ahí en la presentación, hay un detalle muy importante, ¿no? Uh-huh. Y es que es la primera vez que ese informe de Naciones Unidas se presenta en el Ecuador. A pesar de la importancia, digamos, penosa importancia en la comercialización, en el tráfico de droga, que ya tiene el Ecuador, visto el hecho de que es un país de distribución, ¿no? De paso y distribución de droga hacia los mercados de consumo, ¿no? Es muy importante señalar que es la primera vez que se presenta ese informe en el Ecuador. No se lo había presentado antes porque los gobiernos no quisieron que se lo haga. Y es la primera vez, ¿por qué? ¿Se negaron expresamente a presentarlo? Así es. ¿Y por qué? Y hay habría que preguntarles, ¿no? Habría que preguntarles, ¿no? Claro. Y eso está ligado, Gonzalo, a una dimensión que es muy importante de la seguridad. La seguridad tiene una dimensión política, ¿no? Y tiene que ver con lo que acabamos de comentar. Hay una dimensión política respecto a la concepción del rol del Estado y de las fuerzas que ejercen, las que tienen el uso legítimo de la fuerza. Y también una concepción política de cómo enfrentar, qué enfrentar, y en esa línea el gobierno ha definido que tiene que enfrentar con toda la fuerza del Estado, con toda la fuerza de la ley, de una manera orgánica, estructurada, organizada, al narcotráfico, a los delitos asociados, al delito transnacional, al crimen organizado, que además de ser delictuales, son una amenaza al Estado. Pero ese Estado se puede sentir impotente también frente a otros temas. La falta de, digamos, consistencia en el aparato jurídico, en las cortes, el tema de la institucionalidad frágil, el tema de los recursos y tecnología que puede venir de fuera. No es tan fácil esa tarea, más allá de que hay una convicción expresa y manifiesta al respecto, ¿no? Primero, para que usted tenga un resultado debe tener una intención. Y aquí hay una intención y una decisión muy firme del presidente Lasso y del gobierno. Por eso la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Ahora bien, respecto al tema del informe de Naciones Unidas, señala varios puntos que son preocupantes, ¿no? Primero, fíjese que hay un detalle muy interesante en esto, es que no se incrementa el número de hectáreas o de terreno, de espacio de siembra. No. Pero se incrementa el número el volumen de droga traficada. En siembra sigue siendo Colombia y Bolivia, ¿no? Y Perú. Perú también, claro. Perú está en poco de convertirse en el primer productor en el mundo. Y en una zona que además linda en el sur con el Ecuador. Entonces, el Ecuador tiene en la frontera norte sembrío, en la frontera sur sembrío. No tenemos, y no hemos tenido, el Estado no ha tenido, por indecisión, por intención, por falta de decisión, una acción que garantice una respuesta integral del Estado enfrentando esta amenaza. Cosa que desde luego no es tarea fácil. Decía... Pero hay que decidir, y más bien lo que hicieron fue por lo contrario. Claro, una inacción o mirar a otro lado, tal vez. No, y debilitaron a las Fuerzas Armadas de la policía, ¿no? Ahora, debilitaron. Y hay que fortalecer todo eso con una definición estratégica que está tomada, una estructura y un fortalecimiento de las capacidades operacionales. Ahora, también en el debate hay que poner todas las perspectivas. Fíjese que en el discurso del domingo, el presidente Gustavo Petro dijo: hemos luchado de tal manera contra la droga y no hemos logrado ganar esa batalla. Hay una serie de consideraciones internacionales, geopolíticas, complejas, hay que decirlo, ¿no?, para tratarlos en este momento, pero que hay que tomar en cuenta porque no es una tarea fácil, ni aislada, ni puede ser tarea solamente del Ecuador, sin recursos, sin know-how, sin tecnología, sin apoyo estratégico, sin información, lo que se llama inteligencia, el cruce de datos. El Ecuador solo pues no sucumbirá frente a esa tarea. Empecemos porque el Ecuador debe tener todo lo que usted acaba de mencionar. Debemos tener eso y estamos en camino de construir eso, ¿no? Que es esta información, esta base de información que es lo que se llama inteligencia, con todos los recursos tecnológicos a los que podamos acceder, podamos pagar además, ¿no? Y luego también al mismo tiempo
pedir la cooperación internacional, ¿no? La cooperación internacional de los mercados de consumo, que se integren a esta lucha, como lo hicieron en Colombia. En Colombia había muchísimo dinero. Nosotros tenemos una ventaja que no tenemos en el Ecuador, sembrío, y esto es un factor muy importante, ¿no?, al momento de definir una estrategia de seguridad. Pero necesitamos la cooperación internacional, ¿no?, porque hay varias. Primero, obviamente, la información. Segundo, el apoyo en conocimiento técnico, en tecnología. Y tercero, obviamente, también en recursos que nos ayuden a incrementar las capacidades que puedan tener las Fuerzas Armadas y la policía para enfrentar el crimen organizado, el narcotráfico, en zonas de frontera y en sectores urbanos, en el interior en sectores urbanos y rurales, hacia el interior del país. Y esto supone, ¿no?, tener claro una propuesta en la que estamos trabajando junto con Fuerzas Armadas y Policía, por instrucción del presidente Lazo, para tener esta propuesta, este plan de proyectos, que es un plan de proyectos con el cual convocaremos a la participación de Estados Unidos, de la Unión Europea, a incorporarse a este trabajo, a esta decisión que el presidente Lazo ha tomado. Y esto tiene que ver con el futuro, Gonzalo. No podemos construir desarrollo si no fortalecemos la seguridad. Y para eso hay una decisión, y para eso hay una estrategia. Y obviamente cuando nos da un golpe, como el golpe dado por la Asamblea, eso afecta pues la estrategia y la consecución de los fines. Quisiéramos tener una Asamblea más colaborativa, que en vez de ponerse del lado del otro lado, se ponga más del lado del Estado. Bien, tiempo habrá también para profundizar de otras de las tareas que encargado el presidente al secretario de Seguridad Pública y del Estado. Son muchas. Entiendo que el tema de cárceles, el equipamiento, que es fundamental y sobre todo oportuno y adecuado, yo sé que cuesta mucho dinero, el numérico de la policía, se está incrementando números de policías, pero sabemos que no es suficiente. Esta sensación de la gente de que la seguridad es uno de los principales problemas. No sé si tiene trabajo en esta área, Diego Ordóñez, de ahora en adelante, ¿no? Bueno, y mucho, ¿no? Lo que quiero insistir, Gonzalo, es que necesitamos sentir que hay un Estado que nos protege, que los ciudadanos tienen a alguien que les protege. Y eso es fundamental en términos de la convivencia social, en términos de la estabilidad incluso política. Necesitamos la sensación de que nos protege. Y ese Estado es el que queremos construir. No el Estado que no ofrece seguridad a los ciudadanos, que no les protege, que no les da garantía de tranquilidad, y que los delincuentes, ¿no?, los delincuentes que tienen intenciones propiamente delincuenciales, los que tienen intereses políticos, sepan que hay un Estado que está al frente para defender a los ciudadanos. El doctor... Con los recursos que se tienen, con las capacidades tecnológicas que podemos incorporar. El doctor Diego Ordóñez, secretario de Seguridad Pública y del Estado. Gracias por estar en Ecuador Radio.